estamos con una persona con mucha experiencia en temas de política, en temas de gestión, en temas de empresarial también, Ujú. el señor Salomón Lerner. Así es, también expresidente del Consejo de Ministros. Claro, un cargo muy importante que ha tenido, me acuerdo de él en la época del expresidente Alejandro Toledo también. Y una persona que siempre ha estado, pues, en muchas entrevistas, habla muy franco, muy sincero en todas sus opiniones, y es Así justo es. escucharlo en este momento. Señor Salomón Lerner, muy buenos días. Muy buenos días y Buenos muchas días. gracias por la invitación. Bien, vamos a empezar con las entrevistas. Luisa le empieza con las primeras preguntas. ¿Cómo está, señor Salomón? La primera pregunta que tengo es, ¿cómo ve el tema? Todos hablamos sobre el tema que estamos pasando actualmente coyuntural. Hablamos de la problemática, pero no escuchamos soluciones. ¿Usted cuál cree que es el sector más afectado durante esta pandemia? Llevamos 6 meses con esta situación y no vemos soluciones de parte del Ejecutivo. Bueno, indudablemente que los sectores más afectados, si uno quiere llamarlo económicamente, son los sectores de servicios, comercio, servicios, manufactura, construcción y por supuesto todo lo que es turismo, restaurantes, que están en una situación bastante delicada en el país. ¿Qué soluciones darle? Bueno, tratar de reactivar a través de impulsos que vayan en el crédito financiero, en la cadena de pago, sobre todo en sectores que sí pueden comenzar a producir, sobre todo sector manufacturero, sector calzado, que sí creo que ya hay un intento de comenzar a relanzar estos rubros, y también el sector de construcción. Hay un plan de sectores de vivienda social, de construcción de inversión pública, que hay que agilizarlo, hay que hacer los trámites más rápidos, más ágiles, para que el gobierno pueda realmente tener un incremento importante del empleo, y con esto indudablemente va con el empleo a subir el consumo, la demanda de bienes y de productos. Entonces creo que hay todo un tema importante. Creo que además en estas circunstancias que todos estamos viviendo, creo que hay que consumir lo que los peruanos producen, y creo que este es otro factor importante, sobre todo en los sectores textiles, confección, calzado, que se viene importando en grandes cantidades, y que afectan mucho por los precios a veces de dumping de estas importaciones, afectan a la industria nacional. Y creo que el otro sector importantísimo es el de construcción, vivienda social, en donde el Estado debe poner todo el énfasis en este tipo de bonos de vivienda social, para que podamos nosotros contribuir al empleo en este sector y a la inversión pública, indudablemente, con obras que hay que gastar, ¿no? Sí, sí, señor Lerner, pero también se habla de la fase 4 de reactivación económica, que le están aplazando por hay que evaluar cómo va el tema de los contagios en la pandemia. ¿Para usted qué cosa es primero, la salud o la economía? Siempre existe esa dicotomía entre estas palabras en este momento. La gente tiene que salir a trabajar, necesita trabajar, pero también están los contagios afuera. ¿Qué cosas hacemos al respecto? Sí, bueno, habría que hacer algo mixto, ¿no? Es decir, el cuidado que se debe tener en las condiciones sanitarias que se sale a trabajar. Indudablemente la vida es más importante que la economía, indudablemente, pero creo de que la reactivación está dada por estas fases en donde ya hay la suficiente estructura para poder hacer que el distanciamiento social, que el uso de mascarillas, que el lavado constante de manos, que el cuidado en el uso de los factores productivos, da para que ambos, el cuidado sanitario y la economía, se vayan reactivando. Creo que este es por eso que se ha hecho a través de fases, pero indudablemente hay una población muy importante del país que requiere el trabajo, que requiere el empleo. Nunca hemos escuchado cifras tan importantes de 6 a 7 millones de personas sin empleo en el Sí, qué país. pena. Estas son cifras que van encima del 40% de la PEA, de la población económicamente activa. Y estas personas llevan alimentos a sus hogares. Por lo tanto, es todo un sistema en el cual hoy día vamos a vivir una crisis alimentaria. Hay hoy día personas que lamentablemente no les llega el alimento y tienen que estar realizando ollas comunes, comedores populares, No le llegan los para que bonos, no le llegan los bonos. no, bueno, a esa gente no le llegan los bonos por ningún lado, Sí. definitivamente, porque los bonos tienen un sistema a través del banco, que esas personas no tienen
llegada, no están inscritos dentro del sistema financiero nacional. Hay que decirlo con las cosas claras. El sistema financiero nacional agrupa entre el 40 y el 45% de la población nacional. Entonces ese 50% de la población nacional no se encuentra dentro del sistema financiero, por lo tanto prácticamente no le ha llegado el bono. Por lo que nosotros hemos planteado con otros expertos en este sistema el bono universal a través del DNI, que es lo más cómodo y corriente para que las personas con DNI puedan llegar a acercarse al sistema financiero y poder recoger ese bono universal que se ha dado en 2 o 3 bonos, pero que realmente no ha llegado a la mayoría de los necesitados. Okay. Así es, señor Lerner. Dentro de los sectores que se han visto afectados, hemos visto el tema de educación. Según la ley 28044, indica que la educación es un servicio público cuando lo provee el Estado. Es gratuita en todos sus niveles y modalidades. Sin embargo, pese a que esta ley indica niveles y modalidades, hemos visto que de parte del gobierno, no ha habido una buena ejecución. Hemos visto niños de muchas zonas vulnerables donde han desertado de la educación porque no tienen el internet, no tienen cómo adquirir este conocimiento de educación. Entonces, referente a ello, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, tiene que reforzarse indudablemente esta educación virtual, tiene que reforzarse indudablemente. Ya estamos casi por finalizar este año y no hemos llegado a casi 1 millón de estudiantes que necesitan el tablet. Se ha hecho las compras a destiempo y indudablemente tendrá que hacerse una reingeniería en educación para que, si tenemos este sistema virtual en este momento de educación, se pueda reforzar con la tecnología moderna, ¿no? Y definitivamente yo no soy un especialista en la materia para decir, pero creo que he escuchado opiniones muy profundas de muchas personas que debemos regresar a lo que ha sido la educación presencial, y creo que eso tendrá que ser siempre que podamos mejorar también la estructura sanitaria en los colegios. Hoy día nosotros tenemos casi el 35 a 40% de los colegios que no tienen agua y sanidad. Entonces la labor ahí sanitaria es sumamente importante. Ese es uno de los retos que tiene hoy día en inversión pública el Estado: llevar el agua y la sanidad y la luz a muchos de estos lugares. Esto ha sido parte del fracaso también de la educación virtual, en donde no se ha podido llevar ni el tablet, no se ha podido llevar la computadora, y faltan los recursos del agua y la sanidad y la luz para muchas regiones en el país, sobre todo en las regiones y en la parte rural del país, en donde no se ha podido llegar con esta educación. Aparte hay un tema de muchas promesas incumplidas. El presidente Vizcarra anunció pues la construcción, me acuerdo de una entrevista anterior, de 80 colegios, hospitales, y ni el ministro de Educación los encontraba, esos colegios. ¿Por qué esa decía? ¿Por qué estos sectores están olvidados, señor Lerner? Bueno, creo porque indudablemente no hay planificación, no hay planes concretos. Ha habido planes a último momento y de cosas que han salido de la coyuntura, en donde no hay una planificación, y cuando no hay una planificación el país no puede avanzar. Y este es uno de los problemas de los últimos 30 años. ¿No? La planificación ha resultado que es socialismo, la planificación ha resultado que es intervención del Estado. No, la planificación es el instrumento que utilizan hoy día todos los países desarrollados, las empresas privadas, para poder lograr los objetivos y metas que se ha podido tener. Entonces no ha habido este desarrollo estratégico, no ha habido este planeamiento, y eso es lo que estamos viendo. Ofertas de colegios, ofertas de hospitales, ofertas de diferentes tipos de infraestructura, viales, de transporte, y que no hemos podido lograr concretarlas. Este ha sido uno de los problemas más importantes que ha tenido el país en las últimas décadas, y creo que esto hay que remediarlo en regresar a un país en donde haya planes, en donde haya estrategias, en donde haya metas concretas de cumplir cada periodo de gobierno que nos toca en el país. Bien. El próximo año vamos a entrar a un proceso de elecciones. ¿Usted tiene la perspectiva de que tengamos buenas elecciones, buenos congresistas? Porque realmente este Congreso no dio la talla.
tanto el Ejecutivo como el Legislativo no han dado la talla para esta pandemia que estamos pasando, ya son 6 meses, y más que soluciones, lo único que hablan es de problemáticas. ¿Usted tiene alguna perspectiva para el próximo año en el tema político? Bueno, estamos esperando que a fin de mes las personas o los partidos políticos o los grupos sociales puedan tener sus representantes, sus candidatos, ya sea para la presidencia de la República, quién va poder liderar una campaña política en los próximos meses, para poder evaluar sus planes, sus proyectos que tiene para ofrecer al país una alternativa realmente que pueda salir adelante. Lo veo complicado, lo veo que los partidos políticos también han tenido una desintegración, han tenido en muchos casos temas de corrupción, y veo no con gran optimismo, pero por lo menos con una gran esperanza que pudieran salir personalidades, dirigentes que puedan llevar adelante un proyecto que a los peruanos nos pueda dar la esperanza que el futuro va a ser mejor, ¿no? Lo que sí creo que hay que adelantar de que no podemos regresar a la normalidad. Eso de que vamos a volver otra vez a la normalidad en 1 o 2 años, no, a la normalidad que hemos vivido no debemos regresar, y por eso hago un llamado a todos los grupos políticos, a los dirigentes, que normalidad no, porque normalidad ha sido inseguridad ciudadana, ha sido corrupción, ha sido anemia y desnutrición. La normalidad ha sido la desigualdad de género, la violencia familiar. Todos estos aspectos creo que tenemos que cambiarlos. Tenemos que ir a un nuevo proyecto con un pacto social en donde todos podamos tener armónicamente un estado de bienestar que resulte para la mayoría de los peruanos y no para grupos de privilegios. ¿A usted le parece extraño o raro, bueno, a mí sí, que existan tantos partidos políticos? Ya hay más de 22 partidos inscritos, faltan unos cuantos por inscribirse, por estas reglas extrañas de juego en el sistema electoral, y candidatos que son manejados por encuestas, que no tienen partido y están arriba de las encuestas y no tienen una vida partidaria. ¿Qué podemos esperar de esos tipos de candidatos también? ¿Y qué opina de este sistema electoral que nos están proponiendo? Bueno, sí, efectivamente, no ha habido la reforma electoral que todos los peruanos ansiábamos que hubiera. Han seguido los mismos partidos tradicionales con casi los mismos defectos de las últimas décadas, ¿no? En donde lamentablemente ahora todavía, inclusive con fraccionamientos entre ellos, ¿no? Tanto en lo que se pueda llamar la derecha, el centro, la izquierda, vemos diferentes grupos fraccionados que no tienen ningún tipo de armonía, de integración entre ellos. Este es un tema muy, muy lamentable, pero tenemos que tener la esperanza de un mensaje nuevo, de un mensaje que pueda realmente lograr que el país en el próximo año tenga confianza, y que todos los agentes productivos puedan lograr en este nuevo gobierno lograr construir un país más justo, con más bienestar para todos los pobladores peruanos. Okay. Luisa. Sí, señor Lerner, en esta pandemia hemos visto evidenciado el tema de la violencia. Se ha evidenciado mucho más, ha crecido. En la anterior gestión, evidentemente, no hemos visto un trabajo, lamentablemente, de campo. Hemos tenido y tenemos congresistas, ministros de escritorio. Ante ello, para el próximo año, ¿qué proyección usted tiene con el tema de erradicar la violencia, erradicar la anemia, poder hacer un trabajo netamente para las zonas y personas vulnerables? ¿Qué perspectiva tiene referente a ello? Bueno, mire, yo soy parte de un colectivo de la sociedad civil, Inversión por la Infancia, que estamos haciendo propuestas, justamente estamos reuniéndonos con el MIDES, estamos reuniendo con la presidencia del Consejo de Ministros para darles toda una tarea, una proyección para poder erradicar por lo menos en los próximos 2 años un 30% de la anemia. En la anemia hemos llegado a 42%, y la proyección era que podíamos estar encima del 50% después de los meses de pandemia. Entonces hay proyectos, hay ideas ahí en este colectivo, hay nutricionistas, hay médicos, hay psicólogos, hay sociólogos, hay economistas, y creo que se está planteando un buen programa que ojalá el gobierno pueda ser receptivo y pueda comenzar desde ya a un trabajo
los gobiernos regionales, con los gobiernos municipales, para poder lograr que reduzcamos radicalmente la anemia y también estemos trabajando el problema de la desnutrición con la crisis alimentaria que nos está agobiando en estos meses, ¿no? Pero hay, creo, en ese sentido una perspectiva muy importante de grupos de la sociedad civil que se están integrando para poder dar un proyecto interesante al país para lograr que no siga creciendo, sino al contrario se reduzca la anemia, la desnutrición, y se pueda combatir la violencia familiar, la violencia de género, ¿no? Que es temas importantísimos para la educación de nuestros menores de edad. Yo le quiero hacer mi última pregunta al señor Salomón Lerner, ya el político. Usted ha sido una persona que ha apoyado en algún momento a muchos personajes de la política peruana, pero estos personajes están vinculados con temas de corrupción en este momento. La señora Susana Villarán, el señor Ollantumala, usted ha estado muy apegado a la pareja presidencial. ¿Cuál es su opinión en este momento de esas personas? De repente usted se entusiasmó mucho con ellos en su momento y ahora dice, y ahora de repente ya reflexionó y dijo, oye, ¿por qué me metí con esta gente? ¿Qué opina de todos estos personajes que usted en su momento apoyó y ahora están con muchos visos de corrupción? Sí, bueno, yo tenía mucha esperanza en el presidente Ollantumala, en la gran transformación. Lamentablemente lo acompañé muy poco tiempo. Sí, claro. Creo que en los primeros meses de su gobierno se alejó del proyecto que teníamos trabajado casi 5 años y lamentablemente ha terminado en lo que está hoy día, enredado en una serie de aspectos que la justicia tendrá que decidir cómo actuó él y en qué aspectos él no respetó la ley ni la legalidad ni los aspectos de la honestidad. Lamento mucho, fue pues los meses que estuve acompañándolo, una gran esperanza que tuve para que el país pudiera aplicar un programa coherente, un programa que fue aprobado en el Congreso por 90 votos, pero que lamentablemente se apartaron de ese programa, de esa hoja de ruta que había acordado entre muchos sectores importantes del país. Y indudablemente lo que hemos escuchado también en el gobierno municipal, lamentable de que se haya ocurrido estos hechos, la justicia debe actuar con toda seriedad, porque uno de los aspectos que nosotros no creemos es que uno entra a la política a servirse, sino a servir, y esto no ha sido el común denominador de esta persona. Ok, muchísimas gracias por mi parte.